Cielo maravilloso en Punta Arenas, vemos en el retorno a esta hora 9:04, y el sol todavía no despunta sobre el estrecho de Magallanes, cosa que va a suceder dentro de el transcurso de esta hora, antes de las 10 de la mañana. Yo le voy a decir la hora exacta en un ratito. Usted ya lo ve en pantalla, lo voy a saludar inmediatamente a nuestro invitado. Antes les tengo que contar un comunicado muy cortito del Cefam Mateo Bencur, que dice que se informó desde la Seremi en las últimas horas, anoche en rigor, que la campaña de vacunación escolar en Sijum se suspende a partir de hoy, así para que no vayan. Hay unas fotos increíbles que vamos a mostrar más ratito de unas filas ayer interminables que no se entiende mucho en estos tiempos, no solamente de invierno sino que de pandemia. Se va a reprogramar la vacunación para una nueva fecha, aún no está esa fecha, así que ojalá no vayan porque está suspendida la vacunación. Si es que se estaba preparando para salir y todo, así que ya vamos a profundizar en aquello en un ratito. Está con nosotros a esta hora el doctor Rodrigo Muñoz, infectólogo del Hospital Clínico Magallanes Lautaro Navarro. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gusto de saludarlo. Bienvenido. Hola, muy buen día. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, todo bien, con muchas dudas respecto de este concepto del desconfinamiento, porque aparece la región de Magallanes como la próxima región a entrar en este desconfinamiento, que se habla de un 25%, pero ayer vimos fotos en la región de Los Ríos con gente sin mascarilla, en los cafés, tomando cafecito, las propias autoridades. En Aysén no fue tanto como en Los Ríos, pero yo escuchaba la declaración del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hace algunos días la leía en rigor, en el Mercurio, diciendo que ellos estaban esperando algunos datos y que le iban a pedir oficialmente al Ministerio de Salud en estos días, antes del día jueves del feriado, de que Magallanes sea una de las regiones que entra a desconfinamiento. ¿Estamos preparados para un desconfinamiento, doctor? Nosotros creemos que por ahora no. La verdad es que todavía tenemos circulación bastante estable. Hemos tenido una situación bien extraña porque nosotros esperábamos, con todos los casos que hemos tenido, porque la verdad es que no estamos bajando ahora de entre 8 y 10 casos nuevos al día, que esto se nos transformara como en una segunda ola bien potente, pero hasta ahora no ha pasado, ya no se ha transformado en como lo que vivimos al inicio, esta gran cantidad de pacientes hospitalizados y pacientes en UCI. Tenemos sí ingresos a UCI, pero no en la cantidad que tuvimos inicialmente. Así que la verdad es que el comportamiento en general de la dinámica de la pandemia en esta como segunda etapa ha sido distinta de la primera. ¿Ya? Ahora, independiente de eso, nosotros creemos que hablar de un desconfinamiento en este momento todavía es apostar mucho. Aysén tiene una particularidad bastante interesante como para haberlo hecho, que ellos están muy estables en los contagios, en una región que está bien cerrada en el sentido de nuevos ingresos a la región, y no tuvieron ellos tampoco en ningún momento un ingreso a la unidad de cuidados intensivos como la que vivimos nosotros. Así que puede ser que en Aysén sí sea adecuado hacerlo como se está haciendo. Bueno, lo otro que ellos no tienen cine, así que no sé, casi una falta de respeto decirle que abran los cines, sino cines en la región. Bueno, yo leí la carta de hoy día en la mañana, que me pareció muy buena respuesta del alcalde de Coyhaique, en rigor por el desconfinamiento, y una foto donde salían muchas ovejas casi desesperadas saliendo, en un chiste del Mercurio antes de ayer, y que le responde el alcalde de Coyhaique con muchas ovejas saliendo y el cuidador poco desesperado atrás tratando de parar a sus ovejas, en una clara burla que es respondida por el alcalde de Coyhaique, diciendo que es una falta de respeto decir que nosotros abramos cines, mall, si no los tenemos en rigor, y que lamentablemente las decisiones territoriales se están tomando desde Santiago, que eso es bastante insólito, doctora. Claro, yo creo que esa es una de las cosas de fondo en esto, y nosotros lo vivimos desde el inicio, que muchas de las decisiones, o sea, no muchas, digamos, casi todas se toman desde el nivel central, y uno tuvo que salir, bueno, no solo nosotros como infectólogos, sino que desde el intendente hacia abajo casi a rogar públicamente que se hicieran algunas cosas. Que bueno, para nosotros está bien, lo tuvimos que hacer y esperemos que haya servido como a la región.
pero de aquí en adelante la situación va a ser siempre muy parecida. Los ríos, yo he hablado con los infectólogos de los ríos y ellos están muy como un poquito asustados, digamos, a pesar de que ellos también tuvieron esta particularidad que como región se portaron muy bien, no tuvieron ningún tipo de colapso, y tienen una trazabilidad que es pero envidiable, a pesar de ser una región que es mucho más grande que la nuestra. De hecho, tiene una trazabilidad más grande que Aysén, sobre un 95%. Pero también no entienden mucho esta situación. Porque desconfinar al 25%, como se habla, es tener menos sillas en los cafés o en los restaurantes, atender en vez de 40 personas, ojalá 10 o máximo 15, pero lo que no provoca o no produce de que el riesgo siempre esté latente, ¿o me equivoco, doctor? Por supuesto, el riesgo siempre va a estar latente. Yo me imagino que lo que se busca con esto es reactivar de cierta forma la actividad económica, que bueno, no hay que ser leso para darse cuenta que ese es uno de los grandes problemas. Si la gente tiene que trabajar y hay que ver, y está en este momento toda esta discusión del 10% de la AFP, y ese es uno de los temas que se ha instalado. Hay mucha gente que no ha tenido ningún ingreso en todos estos meses y necesita volver a producirse, eso se entiende. Lo que sí es que todas estas actividades de confinamiento tienen que ser o debieran ser muy bien pensadas, y yendo siempre hacia los principios básicos de lo que hemos dicho, principalmente el aislamiento social y el uso de mascarillas para las actividades. A ustedes como infectólogos, como doctores del hospital que están viendo también el tema de la pandemia, que están ahí dedicados y que la gente los reconoce obviamente, ¿los llama el alcalde, por ejemplo, o alguna autoridad para preguntarles su opinión como para tomar decisiones o para pedir algún tipo de resolución a nivel central, doctor? El alcalde sí, el ¿Ya? alcalde en general nos llama, a la doctora Pinto y a mí también nos han contactado algunos parlamentarios, y le hemos dado nuestra opinión, también al doctor Navarrete, que trabaja en la UMAC, también lo contactan en forma permanente, y si no, estamos siempre metiendo la cuchara en todas las oportunidades que podamos para dar nuestra opinión. La verdad es que en estricto rigor nosotros somos infectólogos del hospital, ¿ya? Y nuestra labor teóricamente debiera estar centrada en atender los pacientes y organizar la actividad del hospital. Pero en relación a esto hemos visto que nuestra actividad tiene que ser un poquito más allá y salir del hospital y tratar de colaborar en lo que se pueda en la región también. Sí, no, y es muy bueno que la autoridad entienda que hay que hablar con los especialistas. A mí me parece lo más obvio y es muy bueno que ellos tengan ese ímpetu, esa voluntad de hacerlo y que ustedes también tengan el mismo ímpetu y voluntad de poder responder y cruzar información, pero que la autoridad, a no ser que haya una autoridad que sea infectóloga o que sea doctor, sí acuda a ustedes, porque ustedes son los profesionales, los que han estudiado para esto, los que se dedican a esto. Es lo mismo que si necesitan algo en comunicación, está bien que se comuniquen con uno, que es experto en comunicaciones. Yo veo exactamente lo mismo con ustedes. Yo no voy a hablar de la infección o de la pandemia con cuestiones técnicas, yo voy a preferir entrevistarlo a usted, pues, para que usted con su conocimiento me diga si está bien o está mal lo que se está haciendo, si es o no es peligrosa un desconfinamiento, cómo se están moviendo obviamente las decisiones respecto de la realidad a nivel local, y eso es lo que hemos hablado también en los últimos meses. ¿Se sienten escuchados ustedes como profesionales del área? En general sí, en los momentos más álgidos, digamos, cuando la situación vuelve a la normalidad, eh, ahí cuesta un poquito más hacerse escuchar, Escuchar. porque como decía, la mayoría de las decisiones se toman en Santiago.
empezar o que se va a empezar a instalar desde Santiago y en las regiones, yo creo que no a mucho plazo, porque como les decía, la parte económica es lo que va a empezar a marcar la pauta, si es que no lo ha hecho ya hasta ahora. Sí, claro, sí, es verdad. Todos apuntan a agosto, los primeros días de agosto, como se apuntaba en algún momento en los primeros días de julio. Lo que pasa es que yo creo que el rebrote de Puerto Natales y algunos par de situaciones a nivel local en Punta Arenas retrasaron todo esto, ¿no? Claro, sí, por supuesto, nosotros veníamos súper bien hasta ese brote, como se le llamaba el brote de las pesqueras. Sí. Pero es que además de ser un brote de las pesqueras, hemos tenido permanentemente circulación viral local, no achacable solo a ¿cómo se llama?, situaciones laborales. O sea, para explicarlo bien, en estos momentos no sería recomendable un desconfinamiento hoy, ¿no? De aquí a mañana, pero seguramente de aquí a un par de semanas es un hecho que va a pasar sí o sí, a no ser que tengamos un rebrote muy potente de aquí a la próxima semana y que haya que volver atrás y echar marcha atrás en muchas de las decisiones o las planificaciones, pero de aquí a unas semanas más, el hablar de desconfinamiento, por último desde el nivel central, va a ser una realidad, claramente. Sí, claramente va a ser una realidad. Ahora hay que pensar que independiente de que se haga bien el desconfinamiento o mal o todo, pero si se hace bien, como se ha hecho en algunas partes, tener aumento de casos va a ser la regla, digamos. De hecho, si uno mira ahora, yo tengo compañeros de colegio, por ejemplo, que viven fuera del país, en Suiza, y Suiza volvió a una normalidad completa y ahora están de vuelta ya no pueden hacer actividad, no pueden ir a pub, y esto fue recién hace una semana. En España, que ya también había tratado de recuperar la normalidad, ya hay algunas zonas de Cataluña, por ejemplo, que volvieron a confinarse completamente. Sí. Entonces, esto va a ser, como lo vemos nosotros, que va a ser un entrar y salir de esta situación hasta que no tengamos alguna solución como más definitiva, que es principalmente vacuna. Y de hecho, lo otro que hemos visto, o que se ha hablado harto, y no estamos 100% seguros si está sucediendo o no, pero que han habido gente que tenemos evidencia que se han reinfectado. ¿Ya? Eso hay que irlo... ¿A nivel local, doctor? A nivel local tenemos un par al menos con sospecha, donde tenemos como cierta datos para decir eso, pero no podemos estar 100% seguros, y en Chile, por lo menos en los chats de infectólogos, nosotros compartimos nuestros casos, hay más de uno o dos casos también de sospecha a nivel nacional. Así que, y bueno, y todos los días sale información nueva en relación a qué pasa con la serología de los pacientes. Se ha visto que un grupo importante de pacientes pierde los anticuerpos en meses. Y eso se está viendo en forma distinta en pacientes que fueron asintomáticos versus los que fueron muy sintomáticos. Hay un porcentaje mayor de los asintomáticos que pierden la serología en forma rápida. Y no sabemos si esa gente además queda con algún grado de inmunidad medida por células, que es distinta, que esa es más difícil de medir, no es medida por anticuerpos, entonces uno le toma anticuerpos y los anticuerpos están negativos, pero puede ser inmune igual porque sus células de defensa están como más preparadas para pelear contra el virus igual. Así que la verdad es que todavía hay mucha información y muchas cosas que tenemos que ir viendo en el camino. Oiga, doctor, ¿es normal que vayamos teniendo 13, 12, 10 infectados todos los días? ¿Esta va a ser nuestro promedio entre 10 y 15 y no nos deberíamos sorprender? ¿Es un número razonable y no tan riesgoso o no es tan así? Lo que pasa es que nosotros miramos, inicialmente cuando salimos de la cuarentena empezamos a bajar a 0, después volvimos a subir, lo miramos con la mirada que teníamos desde el inicio, como si estuviéramos en marzo de nuevo.
y pensamos que con esa cantidad de casos íbamos a ir de nuevo porque esto, en general estas epidemias tienen unos ascensos logarítmicos. Uno tiene 1, 2, 3 casos y de repente rápidamente no te das ni cuenta y tienes la UCI llena, etc. Entonces pensamos que eso iba a ser así en esta segunda ola y no ha tenido ese comportamiento. Entonces es algo que estamos viendo el día a día. Yo no sé si otros países han vuelto a tener esas segundas olas tan potentes como la primera infección. Probablemente no lo sabemos, pero sí sabemos que hay mucha gente todavía que está con posibilidad de infectarse. Entonces, si la gente vuelve o las actividades vuelven a retrasarse, tener nuevos casos va a ser lamentablemente la regla. No tenemos, salvo islas como, no sé, pues Isla de Pascua, donde no entra nadie, o otras zonas como Nueva Zelanda, que logró hacer un confinamiento total y disminuir a cero sus infecciones. Es difícil lograr eso, llegar a cero. De hecho, hasta Australia, que tuvo muy poquitos casos inicialmente, de nuevo ha tenido rebrote. Tuvo que entrar de nuevo, ayer o antes de ayer, creo, claro, a cuarentena nuevamente. En todo caso, esos casos, qué extraño esto que no se haya repetido el comportamiento del virus o de los contagios como en marzo, que como bien decía usted, doctor, lo empezamos a ver nuevamente como lo veíamos en marzo, pero se ha comportado de manera distinta. ¿Eso tiene una explicación o todavía no? O sea, tenemos una teoría bien personal, digamos, que puede ser que con la gran circulación viral que tuvimos inicialmente, acuérdense que hay un porcentaje chico de la gente, que no es todo el grupo, los que hacen las infecciones más graves. Entonces puede ser que con la circulación viral que hubo inicialmente hayan hecho el cuadro grave la mayor cantidad de los susceptibles, y puede ser que la gente que tengamos ahora haga cuadros más leves, pero no lo sabemos, digamos, puede ser una teoría, digamos, pero no tengo otra explicación, porque debiéramos, si teóricamente todavía tenemos tantos susceptibles, ¿por qué no hemos visto de nuevo tantos ingresos a UCI, tantos ingresos a medicina? Los tenemos, pero mucho menos. Mucho menos, o mucho menos de lo que se esperaba incluso para esta época y este momento del año, ¿no? Porque otras enfermedades o virus, como por ejemplo la influenza, no sé si es correcto decir que están desaparecidos, pero se ha sabido re poco, ¿no? Cero, o sea, cero. Nosotros, la verdad es que la vigilancia de enfermedades respiratorias no ha sido tan buena como años anteriores, ya por muchas razones. Los centros donde se hace la vigilancia no están funcionando al 100%, pero tenemos datos locales que son poquitos y algunos datos nacionales, y la circulación de otros virus es prácticamente cero. Entonces tampoco sabemos si es que esos virus, muchos de esos virus están de la mano con las actividades escolares, digamos, ¿ya? Entonces, los colegios no están funcionando, este año yo creo que ya no van a funcionar, lo más probable, así que no sé si la temporada de virus se va a cambiar completamente al próximo año, y ahí vamos a tener la mezcla o vamos a tener el coronavirus como agregado a la lista, digamos, pero no vamos a ver si vamos a tener una vacuna potente para la fecha, a lo mejor sí, así que la verdad es que hay muchas cosas que lamentablemente se están escribiendo a medida que pasan los días. ¿Y novedades de la vacuna hay, doctor, o no? Porque se habla de que van a traer una vacuna, de que Jadon Recoleta, de que hay otro alcalde, de que se está viendo, de que en algunos países ya se quiere empezar. ¿Qué tan de cierto hay respecto de la vacuna o de las pruebas, y nosotros qué tan cercanos estamos a eso? Te escuché la mitad de la pregunta porque justo entró una llamada. Preguntaba por la vacuna. Sí, por la vacuna. ¿Qué tan cerca estamos nosotros como país, como región, de poder acceder a una vacuna, más allá de lo que sale en las noticias todos los días, que hay un alcalde de Santiago que quiere traer una vacuna desde Rusia, que hay otros que hablan de que en Cuba, de que hay otros países que están haciendo pruebas? ¿Qué tan cierto y qué tan cercano estamos? Hay muchas vacunas en camino, y no todas las vacunas son iguales. Hay distintas como estrategias de vacunación, en el sentido de qué virus uso, qué parte del virus, si un virus vivo atenuado, que son teóricamente las más fáciles de producir. Así que si es que a alguien le achunta a la vacuna, que ya hay varias vacunas muy interesantes en el camino,
puede ser que varios esquemas de vacunación funcionen, ¿ya? Y eso va a ser muy bueno porque va a haber distintas, además, tecnologías que se pueden aplicar para hacer vacunas. Ya, en Chile la producción de vacunas es imposible así a nivel masivo, digamos, porque no tenemos una industria de producción de vacunas. Todas las vacunas se importan. En algún momento hubo producción de vacunas locales. Pero yo sé que la Universidad Católica está participando o va a participar en un protocolo de vacunación de una vacuna china. Así que, y hay otros que no sé si es la misma de la que habla el Ministerio, pero por lo menos yo sé que lo de la vacuna china en la Universidad Católica se está en este momento haciendo todos los convenios y poniendo todo a punto para poder vacunar, creo que son más o menos 1.000 personas. Sí. Así que, ahora, de ahí a que si esa vacuna funcione, nos aseguren a nosotros que esa vacuna va a llegar, eso ya es un muñequeo político, me imagino, del gobierno en poder conseguir vacunas. Tenemos que pensar que Chile como país, como población, es bastante chico en el sentido que puede ser que si se la juegan bien, logremos tener nosotros una vacuna asegurada, porque no vamos a dejar con desabastecimiento a ningún país, por ejemplo a China, que tiene 1.500 millones de habitantes, o India, que también son países que producen vacunas. La mayoría de las vacunas hoy en día, no sé si la mayoría, pero muchas de las vacunas que se producen, por ejemplo, se producen en India. India tiene una industria de producción de vacunas y fármacos que es muy grande, principalmente por los costos asociados a producirlas. Ellos logran producir cosas por costos mucho menores que si se produjeran en plantas en Europa o en Estados Unidos. Oiga, doctor, le hago una pregunta respecto del EpiVigila, porque Contraloría, yo sé que no es su tema, pero quiero saber si tiene alguna opinión y si tuvo alguna duda respecto de las cifras que todos sabíamos que habían de repente en algunos momentos de los últimos meses, y aparecía el EpiVigila en el informe el otro día y decía, pero acá faltan casos, ¿no? Bueno, Contraloría, después de una auditoría que hizo, reveló hace escasas horas inconsistencia en las cifras de contagios del COVID-19 en la información que se entregaba diariamente, públicamente, ¿no? Y eso ha significado que el ente Contralor instruya un proceso sumarial, va a haber sumario, para definir las responsabilidades de quién corresponden a estas inconsistencias arrojadas, porque muchos dudaban algunos días de las cifras si eran reales o no, o si realmente se subían las mismas cifras que se enviaban desde acá a nivel regional. ¿Tuvo alguna duda? ¿Usted tiene algún comentario al respecto después de una entidad como Contraloría que salga diciendo esta información respecto del Ministerio? Sí, lo que pasa es que, bueno, una cosa es la actividad como nacional y otra la actividad local. La actividad local, yo sé que la Seremi, porque nosotros lo vimos y lo vivimos, que la Seremi hizo y sigue haciendo un gran esfuerzo para que esta trazabilidad sea importante. Así que la cantidad de casos que a nosotros nos achacaron que no existían eran muy poquitos, ¿ya? Porque además de eso tenemos los laboratorios donde se hacen los exámenes son pocos, digamos. Nosotros tenemos solo el hospital y el CADI. Así que, claro, seguir a esos casos y subirlo al EpiVigila no es el gran, o sea, es un trabajo grande, pero no son 5.000 casos diarios como en Santiago. No, exactamente. ¿Ya? Así que, de hecho, toda la formación acá se centralizaba, todos los laboratorios mandan hasta el día de hoy todos los exámenes directamente a la Seremi, y todos los exámenes que se realizan en el hospital, por lo menos en la urgencia, se suben inmediatamente al EpiVigila. El problema del EpiVigila es que si tú no subiste el caso al EpiVigila, ese caso no existe. Entonces hay muchos laboratorios que pueden haber hecho esto, por ejemplo, sin orden, nadie lo subió y quedó flotando en el aire, y eso es lo que probablemente encontró la Contraloría. Y esto se sumó en un número de casos bastante importante. El sistema de EpiVigila es un poquito engorroso, por decirlo de alguna manera. Es una plataforma que no funcionó bien, en el sentido de que se caía,
en Santiago muchos colegas alegaban que tenían que estar hasta haciendo varios intentos para poder meterlo, así que es un sistema que claramente es, bueno, no se hizo para esta pandemia, ya esto se venía, echando a andar desde hace un tiempo, pero todo esto además tiene que ver con servidores, que si un servidor no tiene la potencia suficiente, no alcanza a todo el mundo a meter la información, así que hay un tema también informático detrás. Claramente que todas estas plataformas son mejorables. Yo creo que una de las cosas que tiene que, o que se va a sacar de aquí en adelante, es que al tema de epidemiología hay que darle mucho más recursos y pensarlo en grande, más que tenerlo con lo mínimo funcionando, porque cuando hay que echarlo a andar puede ser tan importante como lo que se vivió ahora. Lo otro que dice la Contraloría es que hay muchos de esos casos que se subieron a plataformas como planillas Excel, y que a ellos no les dan mucha seguridad de que esas planillas Excel puedan trabajarse bien. Entonces eso es otra de las cosas que agregan en el informe que hizo la Contraloría. Doctor Rodrigo Muñoz, infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes, siempre muy interesante conversar contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado en esta mañana de día martes. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, importante decirle a la gente que, bueno, lo que ya parecemos disco rayado, pero... está bien, nunca está de más. Siempre hay que repetirlo, que esto todavía no se ha acabado, que seguimos como región todos juntos tratando de salir, y que se mantengan las cosas básicas que en general hemos conversado. Y mucho saludo a todos, y que esperemos que la situación vaya mejorando de a poquito. Gracias, doctora. Buen día, buena jornada. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, hasta luego, buen día. Pausa y ya conversamos del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. En un ratito, demos unos minutos, venimos. Una luna en tu mesa.